hablar sobre los TEC. ¿Alguien conoce o me podría describir un traumatismo encefalocraniano? Ya. El traumatismo encefalocraniano es, entonces, lo vamos a entender nosotros como cualquier tipo de traumatismo en el cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. Ese es el orden. Cuero cabelludo, cráneo, que es el hueso, después viene el cerebro. La lesión puede ser solo un pequeño abultamiento en el cráneo o una lesión cerebral grave. Depende de qué, del impacto del golpe. Está ingresando Jairo Godoy. Es realmente maravilloso contar con la presencia de Jairo en la clase del día de hoy. Ya. Entonces, vamos a definir ese tipo de traumatismo encefalocraniano como cualquier tipo de traumatismo o de golpe en el cuero cabelludo, cráneo o cerebro. Tenemos dos tipos de estos traumatismos, el TEC abierto y el TEC cerrado. El menos complejo es el TEC cerrado. Un traumatismo encefalocraniano cerrado significa que ocurrió un golpe fuerte en la cabeza, pero el objeto no rompió el cráneo. Quizás solamente rompió cuero cabelludo, hizo algún daño en algún hueso del cráneo, pero no rompió, no traspasó el cráneo. Un traumatismo encefalocraniano abierto significa que el objeto o el golpe rompió el cráneo e ingresó al cerebro. Entonces, esto es muy probable cuando uno se desplaza a una alta velocidad. Puede ser entonces causado por un accidente de tránsito, por una caída en altura, por un disparo. Esos son traumatismos encefalocranianos abiertos. Entonces, ¿cuál sería menos grave? El TEC cerrado. Y el más grave es el TEC abierto porque efectivamente hubo contacto o hubo daño al cerebro. ¿Cuáles son las causas? Puede ser un accidente de tránsito, un accidente en el hogar, laboral o al aire libre, una caída de un árbol, una caída de altura, trabajando en la casa, de repente en el techo, me caí, me golpeé la cabeza. Y una causa también, una agresión física, un bate o con un arma de fuego. Esas son las causas probables de un traumatismo encefalocraniano. ¿Qué puede presentar el traumatismo encefalocraniano? Conmoción cerebral, fracturas y lesiones en el cráneo, heridas en el cuero cabelludo y sangrado. El sangrado no solamente de lo que es la capa externa, sino que puede haber una hemorragia interna y esas son las más complicadas. Aquí nos vamos a detener entonces en un concepto el cual se llama conmoción cerebral. ¿Alguien sabe lo que es una conmoción cerebral? Ya, ¿Un golpe o sacudida o no? claro. La conmoción cerebral es cuando el cerebro que está apretado dentro de nuestro cráneo, está cubierto por una capa que se llama meninges, eh, el cerebro recibió una sacudida violenta
a causa de un golpe. Entonces, esa sacudida violenta puede generar, o puede que sí o puede que no, pérdida de conocimiento y puede ocasionar problemas cognitivos temporales, pérdida de memoria del corto plazo o pérdida o dejar de reconocer a cierto tipo de personas. Entonces puede haber dolores de cabeza, confusión, eh, problemas de coordinación de movimientos, náuseas, vómitos, mareos, zumbido en el oído. Entonces, para esto no hay una cura específica, solamente el reposo y tratar de mantener el cerebro lo más eh, tranquilo posible, es decir, sin televisión, sin videojuegos, sin nada de eso. Esas son, y esa conmoción cerebral se puede presentar en el momento del impacto o se puede generar en horas o hasta en días siguientes. Por eso aparece el término, lo vamos a dejar en observación. Aquí en este tipo de lesión aparece ese concepto, el concepto de, no, lo vamos a dejar en observación. ¿Por qué? Porque si tuvo un golpe en la cabeza y tuvo una conmoción cerebral, posiblemente en algún momento del día pueda presentar algunos de los síntomas que yo les acabo de mencionar. Náuseas, vómitos, pérdida de conocimiento, dolor de cabeza, falta de coordinación, pérdida de memoria, etc. Por lo tanto, es necesario que cuando nosotros presenciemos uno de estos tipos de traumatismo, acudamos a un centro asistencial. ¿Qué más se puede agregar al tema del traumatismo encefalocraneal? Otra cosa que podríamos agregar es que nosotros presenciamos un evento en nuestro hogar y, y le perdimos cuidado, lo dejamos ahí. ¿Cuáles serían las señales en las cuales nosotros deberíamos estar atentos para que acudamos a un centro asistencial? Si la persona que tuvo el golpe se torna muy somnolienta, que quiere dormir, que se siente como cansado, es una señal de que algo pasó. Si se comporta de forma normal o habla cosas sin sentido, se pone a hablar incoherencias, también es una señal y es necesario conseguir ayuda médica. Si presenta dolores de cabeza, si tiene las pupilas de distintos tamaños, una más grande que la otra, si pierde el conocimiento y si existe una señal que es súper clara, que es el vómito. Entonces, en conclusión de este tipo de lesión, vendríamos diciendo que se origina por un golpe en la cabeza, un golpe muy fuerte, causado por una caída, por un accidente de tránsito, por un disparo, etcétera, por un traumatismo muy, muy, muy fuerte, y se nos abren dos caminos: el traumatismo encefalocraneal abierto y el traumatismo encefalocraneano cerrado. ¿Cuál es el más complejo? El TEC abierto, porque hubo contacto con el cerebro. Los síntomas, aparte del sangrado, existe lo que es la conmoción cerebral, que esa es la que debemos nosotros tener más cuidado, y yo les acabo de dar las señales de las conmociones. Ahora, lo que vamos a hacer, la más pregunta si yo soy este PPT al IRMI, sí. Lo que vamos a hacer, ayer estuve buscando un material y encontré un video de la clínica alemana, en la cual nos enseña, a nosotros a cómo reaccionar en caso de un golpe. ¿Qué hacer en caso de un traumatismo encefalocraneal? Entonces la idea es que, bueno, yo le voy a ir colocando pausas para ir dando algunos tips y además de eso ir como complementando la información
que es súper completa, que entrega este video. Así que vamos a colocarle play. Pero espérenme. Antes de eso necesito compartir el audio. Ahí sí. Oh. Soy pésimo en esto. Ahí va. ¿Qué hacer en caso de un TEC? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a una caída. El traumatismo encefalocraniano es un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia. Si la persona está inconsciente y no responde, verifica su respiración e inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Ya, hasta ahí nos detenimos. La persona se cae acá y si se dan cuenta, el sujeto se coloca por arriba de su cabeza, intentando, lo primero que debemos hacer es alinear el cuerpo. En caso de pérdida de conciencia, lo primero que debemos hacer es alinear el cuerpo. Si se dan cuenta, lo que sugiere el video es aplicar el protocolo que vimos nosotros en la clase pasada, que era primero verificar si la persona estaba respirando y si tenía pulso. Está todo enlazado. Si respira con normalidad, no lo muevas. Puede tener una lesión grave en la columna cervical. No lo dejes solo. Siempre debemos pensar nosotros que esa persona tuvo un golpe gravísimo y que está quebrado. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Una vez que nosotros vayamos a brindar la ayuda, nosotros debemos pensar de que esa persona en ese momento tuvo una fractura cervical. Entonces debemos tratar a esa persona con el cuidado que amerita un paciente con una fractura cervical. Para que, aunque esa persona esté consciente y me diga, no, no, si está todo bien, nosotros a esa persona deberíamos, si se golpeó su cabeza, deberíamos tratarla y quedó botada en el suelo, deberíamos tratarla como una persona que tuvo una lesión grave en su columna. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Ese es nuestro escenario. Después, si lo descartan mediante mecanismos médicos, procedimientos, exámenes, etcétera, no importa. Pero nosotros, al brindar los primeros auxilios, vamos a suponer de que esa persona está con fractura cervical. Pide a otra persona que llame una ambulancia. Si es necesario moverlo por encontrarse en un ambiente inseguro, como incendio o carretera, realizar en bloque, manteniendo alineada la cabeza con el cuerpo. Se necesitan al menos 2 personas. Mientras una o dos mueven el cuerpo, el otro debe preocuparse de sostener la cabeza con las 2 manos. Nuevamente aparece aquí ese movimiento, bueno, la preocupación por la zona cervical, tratar de inmovilizarla al momento de trasladar, no trasladar a la persona de a uno, o intentar cargarla o llevarla al APA o llevarla en brazos, sino que trasladarla mínimo de 3 personas, para que una persona se encargue solamente de alinear y de sostener su cabeza y cuello, y las otras 2 personas se van a encargar de sostener lo que es tronco y extremidad inferior. Si no contamos con todas esas personas, mejor intentamos asegurar el lugar
para no desplazar a la persona. Si es que no llegamos a tener 3 personas, que es el mínimo, mejor no moverla. Y empezamos a aislar los posibles riesgos que podamos tener ahí dentro del lugar. Colocar a la persona sobre una superficie dura para el traslado. Si presenta vómitos, movilizar en bloque para ponerlo de lado, siempre afirmando la cabeza y cuello. Si la persona vomita, no vamos a girar solamente su cuello para que vomite hacia el lado. No, sino que la idea es que se logre girar de forma completa. Esta persona la vamos a tratar como un bloque. ¿Para qué? Para que esa fractura cervical que nosotros estamos suponiendo eh, no avance, no se haga algo más grave. Por lo tanto, siempre los movimientos de esa persona van a tener que ser en bloque, intentando siempre mantener a la persona tranquila. Oh, empezó todo de nuevo. Pide a otro incendio o carretera realizar en bloque, manteniendo alineada la cabeza con el cuerpo. Se necesitan al menos 2 personas. Mientras una o 2 mueven el cuerpo, el otro debe preocuparse de sostener la cabeza con las 2 manos. Colocar a la persona sobre una superficie dura para el traslado. Si presenta vómitos, movilizar en bloque para ponerlo de lado, siempre afirmando la cabeza y cuello. Si se producen convulsiones, no intentar poner nada en la boca. Alejar objetos con los cuales el accidentado se podría golpear. ¿Qué hacer si recupera la conciencia? Convulsiones. ¿Alguien me podría decir lo que es una convulsión? ¿Alguien me podría decir lo que es una convulsión o qué entendería como convulsión? Que creo que todos saben lo que es una convulsión, pero no saben cómo explicarlo, incluyendo. Ya. La convulsión la vamos a atribuir entonces como una consecuencia. La convulsión no va a aparecer única y exclusivamente en un traumatismo encefalocraneal, sino que una convulsión puede estar presente en otro tipo de accidente que no necesariamente tengan un golpe en el cerebro, sino que hay patologías también que conllevan dentro de sus síntomas la aparición de convulsiones. La convulsión es una alteración de la actividad eléctrica del cuerpo. Es una alteración de la actividad eléctrica anormal en el cuerpo, la cual produce entonces muchas contracciones musculares, lo cual conlleva a que la persona empiece a saltar, a mover, a aletear, etc. La persona se está moviendo de forma inconsciente. Por lo tanto, en ese caso, en el caso de una convulsión, ¿qué es lo primero que yo tengo que asegurar? Que no se, que no se atore, que no haya nada alrededor y la cabeza, poner algo debajo de la cabeza. Ya, lo primero es asegurar la cabeza, porque recordamos nosotros que estamos pensando que esta persona está quebrada. Por lo tanto, aseguramos la cabeza y esa persona no la puede soltar en ningún momento. Alejamos objetos de alrededor, alejamos objetos que están alrededor de la persona que está convulsionando para evitar que los pase a llevar o que se golpee y se genere un daño mayor. Eso sería lo que nosotros podríamos realizar en el caso de una convulsión. Nunca colocar algo en la boca.
Nunca intentar contener a la persona, no, hay que dejar que convulsione. Colocar de lado en posición de reposo lentamente y en bloque. Si sospecha lesión cervical, no movilice y permanezca atento a su lado. Evita que se levante. Si se agita, tranquilizar y sostener en forma suave. Siempre trasladar a un servicio de urgencia, aunque la pérdida de conciencia sea leve. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos. Y entrega la información al recibir la atención profesional. Clínica Alemana. No me interesa ahí el eslogan de la clínica alemana, pero también ahí mencionaron al final del video un aspecto súper relevante, que también le dejan esa misión a la persona. ¿Qué hacer en caso de que el accidentado recupere la conciencia? Si el accidentado logra recuperar la conciencia, entonces nosotros debemos realizar un trabajo de contención. Si es una persona conocida, probablemente nos resulte más fácil. Si es una persona desconocida, se torna mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar desde cero. Hola, mi nombre es Jan, tú tuviste un accidente y estás ahora acá atendida. Por favor, mantén la calma, ya viene el servicio de urgencia en camino, etc. Y tratamos de contener a esa persona, con énfasis en que si esa persona es desconocida. Aunque le diga a esa persona que no le duele nada, no levantar. No sé si han escuchado accidentes en motocicleta. Sí. Ya. Presenciamos nosotros un accidente en motocicleta. ¿Qué es lo que no debemos hacer con el accidentado? ¿Qué es lo que Sacar no el debemos? casco. No No sé. debemos nunca sacar el casco, por ningún motivo. Porque estamos nosotros en conocimiento de que esa persona posiblemente se fracturó su columna cervical. El casco, el casco de motocicleta, bueno, el buen casco de motocicleta eh, queda a presión. Vamos a darle ahí llegó una pregunta que la vamos a abordar. Como el casco de la motocicleta está a presión, queda muy apretado. Si yo lo intento sacar y existe una lesión cervical, estoy prácticamente matando a esa persona. Por lo tanto, si a una persona que está en motocicleta y tuvo un accidente y queda atendida con este tipo de síntomas que nosotros vimos en el video, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Aplicar el mismo procedimiento, pero con su casco puesto, intentando obviamente levantar la mica para que ingrese oxígeno, sacar a la gente que se encuentra alrededor para que logre ingresar el aire a esa persona para que pueda recuperar la conciencia y se va a ir en la ambulancia con el casco puesto. Después, en el servicio de urgencia, verán ellos cómo lo logran sacar, si es que lo cortan, etc. Pero nosotros, por ningún motivo, vamos a sacar el casco. Me llega una pregunta que dice que si hay un golpe en estado de ebriedad, ¿es más o menos peligroso? El estado de ebriedad lo que provoca es alteración de los sentidos. En este caso, los sentidos se pueden alterar de dos maneras. O se activan, te colocan mucho más perceptivo, mucho más atento, o te suprimen. Y eso significaría que te deja con una menor reacción ante algunos tipos de situaciones.
te vuelven más lento, tus decisiones se demoran más tiempo en ser tomadas y a veces no son las correctas. Entonces, en el caso de una persona en estado de ebriedad, es una persona que sus reacciones son más lentas. Por lo tanto, el golpe en la cabeza eh, puede contener la misma gravedad de que si no estuviera en estado de ebriedad. Pero aquí lo que pasa es que una persona que no está en estado de ebriedad posiblemente hubiese intentado amortiguar el golpe con sus manos. La persona que está ebria, hay veces que ni siquiera alcanza a aletear como que se está cayendo, entonces el golpe es súbito. ¿Qué más tendríamos que agregar con la persona que se encuentra con sus sentidos alterados? Las respuestas probablemente no sean las que uno espera. No va a ayudar mucho en la respuesta. Si le preguntamos el nombre, posiblemente nos diga el nombre, pero él no va a tener, si está muy, muy ebrio, no va a tener sentido del tiempo ni del espacio. No va a saber dónde está, ni tampoco probablemente sepa qué hora es. Eh, y acá la Majo me pregunta si vimos qué hacer en caso de que si alguien se ahoga. ¿Él se ahoga es por comida? Sí, sí, digo, no apuntaba a eso, pero igual es importante. Pero me refería como a mar, piscina. Ya, no, esa se viene. Es lo que se viene. Ya, pero igual eso de la comida está bueno, porque igual es como pasa mucho. Sí. Ya, entonces, eh, dejen ver si encuentro algo rápido. Vamos a la rápida. Un tema que no habíamos considerado, atragantamiento por ingesta de comida. Tenemos dos opciones, que el alimento esté a la vista o que el alimento no esté a la vista. Si está a la vista, nosotros lo podemos sacar. Si el alimento no está a la vista, tenemos que aplicar una maniobra, la maniobra de Heimlich. Y aquí encontré rápidamente un video en el cual nos explica la maniobra. Maniobras de Heimlich en adultos y niños. El atragantamiento es una situación grave que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Frecuentemente ocurre cuando un alimento queda atrapado en la vía aérea y bloquea la respiración. En estos casos la persona no puede hablar ni toser o se lleva las manos al cuello. ¿Qué hacer? Preguntar, ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, abrázala por detrás alrededor de la cintura. Haz un puño con una mano y envuélvela con la otra. Colócalas entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite hasta que expulse el cuerpo extraño. Si la víctima pierde el conocimiento, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra se aplica para adultos y niños mayores de 1 año. Siempre acude a un servicio de urgencia para evaluar al paciente. Las maniobras de Heimlich y RCP deben ser aprendidas en cursos prácticos con un instructor especializado. Inscríbete en nuestros... Bla, 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 bla. Denme un minuto, chiquillos, que se me está descargando el PC.
Ya, entonces salió un tema rápidamente y logramos encontrarle un trasfondo, la maniobra de Hamlet, que es para ver, o sea, que es cuando una persona se accidenta o se atraganta con algún tipo de alimento. Aunque suene loco, lo primero que tenemos que hacer entonces es preguntar, pues está ahogado, si te dice que sí, colocarse detrás de la persona y, y tratar de expulsar el alimento haciendo una presión hacia adentro y hacia arriba. Entonces, desde la zona abdominal, bajo las costillas, empezamos a hacer presión hacia adentro, hacia arriba, y cuando nos detenemos, cuando la persona logre expulsar el objeto. En niños, sobre todo, uno tiene que tratar de comprobar de que hay veces que el niño se atraganta, pero el alimento queda en la boca, y es posible que nosotros podamos sacarlo, ya sea utilizando nuestros dedos como un gancho o como una pinza. Nosotros tendríamos que abrir la boca del niño e intentar sacar ese alimento. Si no logramos hacer eso, ahí tendríamos que colocarnos detrás de él y aplicar esa presión. Dudas, consultas. No, o dudas o consultas. Próxima semana vamos entonces con las últimas dos temáticas que vendrían siendo accidentes en piscina o accidentes por sumersión y además de eso la teoría sobre la reanimación cardiopulmonar, el famoso RCP que se mencionó en el video anterior. También va a ser necesario que lo manejemos. No nos vamos a volver expertos en reanimación, pero sí aprender la teoría del para qué sirve, cómo funciona y en qué momento hay que utilizarlo. ¿Algo que agregar, jóvenes? Profe, yo Majo, quiero decir algo. No, dígalo. es que siento que igual es como importante y, y no sé, siento que no lo aporto. Que en el tema de las convulsiones, ¿Ya? se supone, no sé, me han dicho por ahí, que cuando, no sé, tengo un amigo que es epiléptico, entonces a veces le da chiripiorca, yo estoy ahí. Y la otra vez sus papás me decían como que las convulsiones eh, dentro de como de lo normal tenían que durar como máximo menos de 4 minutos, algo así. Si llegaba a durar más que eso, ya era como algo grave, ya había que ir al hospital. Entonces, si alguno en algún momento se topa con esa situación, con una convulsión que dura mucho rato, ya es como motivo de ir al doctor. Claro, lo que pasa es que cuando una persona tiene un conocido que es epiléptico, va a tener una cierta tendencia a normalizar las crisis. Van a normalizar las convulsiones y como lo dice usted, ellos se preocuparían cuando la crisis dure un tiempo más prolongado de lo que comúnmente o de lo que habitualmente demora. Sin embargo, nosotros como personas que no tenemos conocimiento de antecedentes, al estar nosotros en presencia de una convulsión, nosotros deberíamos actuar como sin conocimiento de que esa persona tiene epilepsia. No, pues sí sé, pero igual, pues sí, como dato, Un datazo. datazo. Entonces, porque claro, si yo estoy en presencia de una persona que está convulsionando en la vía pública, yo voy a llamar al servicio de urgencia inmediatamente. Tenga o no tenga epilepsia esa persona, yo lo voy a llamar igual. A eso iba yo. Marquinhos pregunta cómo voy a evaluar, con alguna prueba, algún trabajo grupal. Esto se va a evaluar con una prueba chiquilla, una prueba súper sencilla en LeadMe. Le voy a agregar las dos temáticas de la próxima semana y después estamos listos para la prueba. Y con eso ya finish. Terminaríamos lo que es evaluaciones de este año. ¿A cuánto estamos hoy día? Profe, Estamos como a 10, 17. El 24 de noviembre vamos a estar listos.
Profe, ¿qué notas tenemos en su materia?